Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Pues aquí estamos de nuevo. El día de hoy se me pidió que compartiera con todos ustedes lo que, cómo fue mi despertar. Y bueno, como ya lo antecedimos en el capítulo del ego, despertar para ellos significa solamente eso, despertar. ¿Y qué significa despertar? Es cuando tú logras saber quién eres, logras saber de dónde vienes y cuál es tu camino a seguir. ¿Se han sentido ustedes alguna vez como que no encajan aquí? Yo creo que muchos, si no me equivoco, hemos experimentado esa sensación y quiero que sepan que no están tan errados y también quiero que sepan que es excelente que sientan eso, porque efectivamente pues no somos de aquí, solo venimos a experimentarnos. Eh, Al principio cuesta trabajo entenderlo porque son preguntas que llegan a tu mente, son preguntas que de pronto uno dice, ¿por qué no encajo en esto? ¿Por qué soy tan diferente? Cosas por el estilo. Y bueno, la respuesta es porque sencillamente, como ya lo antecedí, pues todos somos turistas. Aquí venimos a experimentarnos básicamente. También se me pidió que compartiera algunas experiencias y en ese inter de que vayamos avanzando, pues voy a ir acercándome un poquito más a ese despertar. Eh, pues vamos a empezar desde mis primeras experiencias, como fue la etapa de mi niñez. Bueno, pues yo era corredora de 400 metros y yo fui una niña muy feliz. En verdad, yo era feliz en las canchas, yo era feliz jugando siempre con mis amigos, no tenía límites para poder jugar. Yo tenía que cumplir con mis tareas escolares y yo ya tenía todo el tiempo del mundo para jugar. A mí no me tocó el mundo de la tecnología, afortunadamente, digo afortunadamente porque pues pude disfrutar más mi niñez desde esa parte del juego, ¿no? Eh, yo pasé por varias experiencias, como todos los que estamos aquí, hemos pasado por experiencias distintas, pero bueno, a mí me corresponde hablar de las mías. Por ejemplo, una de ellas fue que mientras yo iba a la escuela primaria, yo estaba en quinto de primaria, eh, yo de pronto sentí que me seguía una persona, seguía los pasos muy cerca de mí, luego empecé a agilizar un poco más el caminar, el paso lo hacía más largo y también sentía que me seguía alargando también él los pasos. Entonces empecé a trotar y también él empezó a trotar, entonces yo sentí una alerta. Seguí corriendo, pero lo único que yo pensaba era, no estoy sola. Eso siempre lo tuve muy claro. Empecé a correr, hasta que la persona que iba detrás mío se bofió, así le decimos nosotros por acá. Es que se agitó, se paró y yo volteé y ya lo vi caído, ¿no? Bueno, pues me ayudó mucho esa velocidad de esos entrenamientos que yo recibía y se los comento como experiencia de vida porque en esa experiencia aprendí, una, que no estaba sola; dos, no fue un miedo inminente que a mí me paralizara, y entendí que había algo más de lo que a mí me transmitían aquí, que tenía mucha fuerza, que tenía mucha presencia y que tenía mucho poder. Después, otra experiencia de vida es que
Yo mi primera carrera fue enfermería general y después estudié la carrera de psicología. Y mientras yo estudiaba la carrera de enfermería, fueron 3 años, luego terminé, hice un año de servicio social. Y cuando estaba en mi servicio social, ya estando en los hospitales, bueno, ahí viví muchas experiencias, pero voy a compartir una en específica. Resulta que yo estaba en Toco, que es donde están a punto de parir las mujeres. Eh, bueno, era un trabajo de parto, estaba un médico internista, yo contribuí con él auxiliando en el trabajo de parto, y de pronto empezó a tener dificultades para parir la persona y yo le decía al médico que se estaba pasando el trabajo de parto y me decía él, sí, sí, pero tú tranquila, tú solo haces esto y bueno, yo hacía lo que él me indicaba. Cuando el niño nació con hipoxia cerebral, es cuando les falta oxígeno en el cerebro y entonces bueno, para mí era maravilloso ver nacer a los niños porque lo sentía como una oportunidad de poder experimentarnos aquí. Para mí era hermoso la vida y en ese momento el niño nació, pues cuando tienen hipoxia nacen con la cabecita caída y pues porque les falta el oxígeno hay que darle atención inmediata. Entonces cuando sale el bebé, a mí me lo avienta el médico en mis manos, porque me lo hizo literalmente así, y me dijo, envuélvelo porque este bebé ya va a morir. Y esa fue otra experiencia de vida muy aprendida. Eh, Pude sentir nuevamente la presencia de Dios porque yo me cuestionaba en cuestión de segundos. Nosotros no somos quien para decidir si le corresponde o no a este ser ya regresar. Eso solo le corresponde a Dios. Y en ese luchar y en ese resistirme a creer lo posible, luchamos, un médico especialista al cual yo le pedí ayuda y luchamos intensamente los dos hasta que el niño pues tuvo vida. Claro que quedó con un retraso, pero el aprendizaje ahí fue que Dios también estaba presente y yo seguía cuestionándome si existe un Dios, que yo lo siento, que yo lo veo, que yo lo palpito cada vez que nace un bebé, porque me enseñan otras cosas. Y siempre estaba martillándome esas preguntas en mi cerebro, siempre preguntándome por qué no puedo creer con tanta facilidad como mis hermanos o mis amigos o mis vecinos estas cosas. Pero lo que yo tenía la certeza era de que había algo más de un Dios que a mí me enseñaban. Después, pues me tocó, nace mi hijo, yo me quedo sola, sacarlo adelante, pues no fue una tarea fácil, pero para mí mi mayor motivación era ese nacimiento, cuando lo vi en mis manos, lo amé intensamente y supe que era un regalo de Dios en el que me decía, sí, sí existo, aquí estoy contigo y tú estás conmigo. Y bueno, sé que muchas personas pues han pasado por esta situación también, similar, pero quiero decirles que Dios está en cada hijo porque es un regalo. En ese momento lo único que pensé fue
este regalo lo tomo y este regalo lo amo y este regalo lo saco adelante. Después tuve experiencias pues laborales en las que tuve retos también, y siempre cuestionándome esas cosas de pronto las personas pues seguían insistiendo en que teníamos que seguir con algunos patrones o con ciertos esquemas mentales, culturales, y en los que simplemente seguía sin encajar. Luego empecé a leer mucho, empecé a estudiar los gnósticos, empecé a estudiar con los rosacruces y no me cuadraba. Después, cuando empecé a tener experiencias en lo profesional, pues ahí fue lo más latente en lo que era la psicología, porque yo me daba cuenta que seguía viendo una pieza que no encajaba. Yo veía comportamientos fuera de lugar y que científicamente no podían ser avalados por la ciencia, pero no significaba que no existieran. Cuando yo me regreso un poquito más en el tiempo, tenía como alrededor de 15 años, 16 años. Yo tuve la oportunidad de trabajar en algunas, no trabajar, sino acompañar en algunos momentos con el padre Jeringas, y en ese caminar detrás de él nos íbamos por la noche a visitar colonias de las periferias, y en ese momento yo veía, solo nos decía que teníamos que observar, que nos daba la oportunidad de observar, y estábamos detrás de él y veía cómo trabajaba. Entonces yo veía esos fenómenos que se veían en las personas y que yo decía, ¿cómo puede suceder esto? ¿Quiénes son esos seres? Y desde ahí empecé a cuestionarme muchas cosas que no me cuadraban tan bien, porque yo veía cómo se comportaban. Y eso fue poco tiempo, fueron 2, 3 experiencias que viví solamente, y para mí fueron suficientes para aprender. Entonces ya en la vida profesional, cuando yo empiezo a trabajar la hipnosis, me empiezo a dar cuenta de los mismos fenómenos, cómo se comportaban los pacientes cuando los llevaba al trance, y cómo sin yo llamar a ningún ser, ellos solos se presentaban. Entonces, bueno, me di cuenta también que había algo más, y que estaba confirmando día con día que teníamos que seguir en esta lucha, y esa respuesta yo la quería, yo la necesitaba, y entendí que llega cuando está uno preparado, cuando el ser ya está preparado y cuando es el momento adecuado y oportuno. Entonces así fue como inició mi despertar, después de estarme cuestionando toda mi vida, todos esos momentos. Llegó el momento en el que, bueno, llegó a mi consulta, bueno, pero previamente a llegar a la consulta, yo acostumbraba a ir a tomar cafés con él, porque es una persona que yo amo mucho, que él es, para mí, me dice tía. Y bueno, en su momento me pidió su mamá, éramos amigas, bueno, somos amigas, pero en ese momento me pidió que yo fuera la madrina, y aunque no creía en esos rollos, me lo pidió, y le dije, bueno, está bien, lo voy a trabajar desde la parte espiritual, que yo creo, en lo que yo creo, pero no desde la parte religiosa. Y así fue como empecé y me hice madrina de él. Y siempre he tenido contacto con él, y me dio mucha alegría cuando, después de varios cafés que íbamos y nos tomábamos, siempre hablábamos del mundo espiritual, pero en otro ámbito, no el religioso. Y nos entendíamos muy bien en esos temas.
Y cuando llega a mi consultorio me dice, hola tía, vengo a trabajar la hipnosis. Y le digo, bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te impulsa a estar aquí? Y me dijo, mi despertar espiritual. Y me encantó escuchar eso. Empezamos la hipnosis y lo primero que me dice que ve ve, está un ángel. Y le digo, muy bien, pregúntale si yo puedo hablar con él. Y me dice que sí. Entonces hago el cambio y yo empecé a hablar con ese ángel y era Gabriel. Yo le preguntaba por qué específicamente estaba presentándose en ese momento y él fue muy claro. Me dijo porque él quiere despertar y yo lo quiero ayudar. Pero yo no me daba cuenta todavía de que al mismo tiempo estábamos despertando ambos, tanto él como yo, porque él sutilmente al término de la terapia, de haber estado trabajando con él, él sugirió que le prestara atención a mi libro, porque yo en ese entonces estaba escribiendo un libro de metafísica y le dije yo, mi libro, sí, él te puede ayudar a seguir avanzando y lo podemos hacer nosotros que también te queremos ayudar y lo podemos hacer a través de él. Eso significaba que yo cada semana nos teníamos que reunir los dos en el consultorio, iniciar la terapia y a través de él yo les leía todo el capítulo, todo lo que yo resumía en toda la semana. Íbamos avanzando poco a poco hasta terminar el libro, pero en la elaboración del libro era mi despertar. Estaba aprendiendo yo quién era y bueno, pues soy un ser de luz, igual que muchos, igual que todos quizás, que estoy aquí, de donde vengo, pues de Dios. Yo soy Dios y Dios es yo. Somos uno. ¿Y cuál es mi camino a seguir? Pues trabajar en esta experiencia espiritual, no solo en mi persona, en lo que a mí respecta, en expandir mi conciencia, sino en ayudar a que se sumen otras, a que se sumen más personas, más seres, a expandirse esa conciencia en este despertar espiritual. Pues así, haciendo un resumen, eso es lo que les puedo compartir hasta aquí. Espero que haya sido de su ayuda y espero también de todo corazón que les sirva mucho a todos y nada más exhortarlos a que todo lo que vivamos aquí, todos son experiencias básicamente. Todas esas preguntas que están moviéndose en tu cabeza en este momento, cuestionándote, bueno, pues hazles caso y busca tu despertar. Los amo. Bendiciones.